Seguimos reflexionando acerca de ese pasaje evangélico en el que hemos visto que a Jesús le llevan una mujer sorprendida en adulterio simplemente para tenderle una trampa, para dejarle en evidencia, para confrontarlo con la ley y pretender, hasta ahí llega la osadía del hombre, de que el Hijo de Dios se pronuncie contra la ley de Dios. El ser humano en su perversidad, cuando es tentado por el mal, llega a veces a cotas insospechadas, ¿no? Hasta el punto de pretender que el Hijo de Dios se vuelva contra la ley de Dios. Cuando el demonio nos tienta y se nos pone por delante la soberbia, nuestra capacidad de desvariar es impresionante, ¿no? Hasta el punto de pretender poner a Jesús contra el Padre. Y él reacciona, como siempre, con mansedumbre y humildad. Porque sí que es verdad que si en el templo en un momento dado cogió un látigo y expulsó a los mercaderes y a los cambistas, en este caso podía haber cogido otro látigo y haber expulsado a aquellos falsificadores de la ley, a aquellos manipuladores, ¿no? Y no, reacciona con mansedumbre y humildad de corazón. Es la constante en la vida de Jesús, la mansedumbre y la humildad. Se agacha, se inclina ante nuestro pecado, ante nuestros desafíos, ante nuestro desprecio, se inclina y se pone a escribir con el dedo en el suelo. Él no desafía al grupo, ni lo provoca, ni monta allí una escandalera, ¿no? Sino que introduce una pausa, un silencio, habla, dice lo que tiene que decir y se inclina y escucha. Permanece en silencio. Jesús se agacha, dirige los ojos al suelo, no mira a ninguno de esos acusadores, ni mira tampoco a la mujer acusada. Ante nuestro pecado es tan delicado que evita hacer todo aquello que nos pueda hacer sentir humillados. Jesús ante nuestro pecado se inclina con misericordia, no con prepotencia, porque nuestro pecado le hiere en lo más íntimo, pero no lo celebra, no se regodea, no busca vengarse, busca curarnos de él, busca sacarnos de él, busca iluminar nuestra oscuridad y nuestro error para que podamos corregirnos. Y eso él sabe que nunca se puede hacer desde la prepotencia, sino desde la humildad. Se acerca con pudor, con delicadeza infinita a nuestras heridas, a nuestra lepra. Nos trata con misericordia, con delicadeza, con dignidad, con respeto. Se agacha, dirige los ojos al suelo como preso de un pudor santo ante el misterio de aquella mujer que ha pecado, que está acusada
que está ahí en el medio. Dice Hermes Ronchi que quizá es una reflexión que él se hace, pero podría ser que quizás él presagia el día en que él mismo va a estar en aquella posición cuando sea prendido, cuando sea acusado, cuando sea conducido, arrastrado, despojado, golpeado, condenado a muerte, y cuando no encuentre misericordia ni compasión en nadie. Se inclina y se pone a escribir. Esto lo repite el texto evangélico por 2 veces, en los versículos 6 y 8. Destaca el gesto de escribir. Hay algo que Dios escribe y reescribe y que no logramos leer todavía. Dios sigue escribiendo y reescribiendo. Como ha dicho Borja en la homilía, todavía no hemos leído todo, todavía no hemos llegado a la plenitud en la revelación de las entrañas de Dios. Y ahí sigue habiendo cosas que Él sigue escribiendo y reescribiendo en nuestra historia y en la historia de la humanidad y que aún no hemos logrado leer. Y las escribe siempre agachado, inclinado hacia nuestra pobreza, hacia nuestra pequeñez, compadecido de nuestra miseria. La palabra de Dios no ha terminado, está viva y sigue hablando, sigue comunicando. ¿Ha terminado la revelación pública? Sí, pero el Espíritu Santo sigue enseñando, sigue tocando corazones, sigue hablando interiormente y revelando las entrañas del Padre, el amor de Dios. Es como si Jesús nos dijera: miradme, está ahí en la custodia, miradme, todavía soy un relato inédito del amor del Padre. Todavía os queda por descubrir mucho más de lo que conocéis de mi Padre. Muchas veces viene a nuestro corazón el deseo de repetir lo que dijo Felipe: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús nos dice: en ello estoy, mostrándoos al Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. Y contemplar a Jesús para conocer al Padre es un acto, un ministerio, por decirlo de alguna manera, que en la Iglesia no concluye ni concluirá jamás. Nunca podremos acabar de conocer al Padre, al Eterno. No aquí, no ahora. Llegará un día en que conoceremos como somos conocidos, en que amaremos sin límites, sin el límite de nuestra pobreza y nuestro pecado. Pero aquí, ahora, mientras peregrinemos en este mundo, tenemos que permanecer con los ojos fijos en Jesús, sin cansarnos, para conocer al Padre, porque Él sigue mostrando al Padre. Sigue mostrando la novedad perenne del amor de Dios. Después de estar agachado, vemos que Jesús se levanta.
y se enfrenta a ese tribunal duro, inflexible, inmisericorde, con palabras doloridas, pero sin ira, con tristeza. Yo me imagino la tristeza en el tono de voz de Jesús. Tristeza, impotencia, sentimiento de soledad, de incomprensión. Pero al mismo tiempo también de profunda misericordia, porque no se sabe en este relato quién está más enfermo, si la mujer que han sorprendido en flagrante adulterio o aquellos que la están acusando. En el Evangelio no vemos nunca que Jesús se cede en la debilidad de la criatura humana. Y cuando le vemos crispado, indignado, dolido de verdad, es cuando ve la hipocresía de los piadosos, de los poderosos, la soberbia y la prepotencia de quienes se creen con el monopolio de la virtud y de la verdad. Y con ese monopolio humillan y maltratan a los pobres, a los pecadores, como si ser pecador diera licencia a los piadosos de turno de maltratar. Ser pecador solamente da licencia y campo abierto para la compasión y la misericordia. Ante el pecado no tenemos que condenar, ni maltratar, ni humillar. Ante el pecado tenemos que rogar a Dios, reparar e intentar curar. Y la única manera verdadera de curar es no condenando a priori. No ir por el mundo repartiendo absoluciones y condenas. No es eso lo que nos han mandado. El precepto que hemos recibido es el de amar como somos amados por Él. No el de condenar, no el de machacar, no el de etiquetar, no el de humillar, no el de descalificar. Jesús se encuentra aquí con la enfermedad más grave, más temible y que más intenta combatir. La enfermedad religiosa más tremenda, más que el pecado mismo. El corazón de piedra. El que de vosotros no tenga pecado, que tire la primera piedra. Aquí Él desenmascara toda su hipocresía, toda su mentira, con pocas palabras, pero tan auténticas, tan certeras, tan verdaderas, que pese a ser expertos en teología y en leyes, nadie le puede rebatir. Él es la verdad. Él es el único que puede hablar, el justo juez. Este es nuestro juez, el que nos va a juzgar.
el hombre de manos inocentes y puro corazón, es Jesús. ¿Qué podemos temer? Para Él, para este justo juez, la persona sigue siendo siempre sagrada y en cualquier caso inviolable, intocable, porque es fruto de la redención, creación del Padre, con un alma creada a imagen y semejanza de Dios que le confiere una dignidad infinita. Y por muy pecadora que sea esa persona, Jesús se inclina, porque una cosa es la persona y otra cosa es el pecado que comete. Ante la persona humana siempre, siempre, siempre debemos quitarnos las sandalias, como Moisés ante la zarza ardiente. Violar un cuerpo, una conciencia, un ser humano, culpable o inocente, con piedras, con poder, con prepotencia, con manipulaciones. Siempre, siempre, siempre es un pecado gravísimo, porque estamos negando a Dios. Estamos negando a Dios que vive en esa persona. Este cuerpo nuestro, esta cosa tan pobre, es la que Dios nos ha dado. Y en la que sufrimos, gozamos, amamos, nos santificamos. Este cuerpo es parte de lo que somos. Y es sacramento, signo de la comunión con todo lo que vive, con todo lo que existe. No lo podemos negar. Y es tan importante que hasta Dios mismo ha querido tener un cuerpo humano y se ha encarnado. Ha querido ser persona humana, ser humano. Por si teníamos dudas de la dignidad del ser humano, Él lo ha elevado a lo más alto, haciéndose verdadero hombre. Y se van todos, empezando por los más viejos. Sin ellos sospecharlo, el juicio contra la mujer, que en realidad era contra Jesús, era para dejar en evidencia a Jesús. La mujer era una excusa, como otra cualquiera, pues de pronto ese juicio perverso en su base, en su intención, se ha vuelto como una especie de boomerang y ha vuelto contra ellos y contra su propia hipocresía. Y se van todos, empezando por los más ancianos. Los más ancianos, que no son los más viejos en edad, sino los más importantes, los más notables, los más autorizados. Se van. Se van aquellos funcionarios de normas que son tremendamente analfabetos del corazón de Dios, que no tenían ni idea
de cómo es Dios, aunque supieran muy bien todo lo tocante al Talmud y a la Escritura. Eran expertos en decretos, pero desconocedores del corazón humano. San Ambrosio dice: donde hay misericordia está Dios. Donde hay rigor y severidad, tal vez haya ministros de Dios, pero no está Dios. Y después de esto queda el silencio. Y al final llegamos al punto en el que todos nos vamos a encontrar. Ese juicio particular del que tan mal nos han hablado a veces y acerca del cual nos han llenado de susto, de miedo. Unos lo niegan, dicen que no existe el juicio particular, y otros lo deforman. Y al final, ¿qué hay acerca de ese juicio? Pues va a pasar lo que pasa en el relato con esta mujer, que al final todos se van y nos vamos a quedar a solas con él. Por eso es bueno que ya desde ahora vayamos aprendiendo a estar a solas con él, a hablar con él y a permanecer ante él como somos, con nuestro pecado, con nuestra miseria. Él nos va a proteger de los que quieren matarnos, de los que quieren lincharnos. Pero vamos a tener que tener antes o después un careo con él para ver reflejadas en su humanidad nuestras realidades. Y él se queda solo con esta mujer y se levanta, por fin se alza. Esto es un gesto precioso. Se levanta ante la adúltera como nos levantamos ante una persona importante. Se pone en pie y le habla con dignidad, con elegancia, con respeto, con todo el respeto que se le debe a una presencia real. Se levanta para estar más cerca de ella, más próximo, para poder mirarla a los ojos de frente y poder hablarla. Hasta ahora, nadie, absolutamente nadie, en todo el transcurso del relato evangélico, le había hablado, nadie le había dirigido una palabra. La habían agarrado, la habían llevado, la habían tirado al suelo, la habían condenado, la habían utilizado, pero nadie se había dirigido a ella como lo que es en realidad, como un ser humano. Dios, Jesús, en su bondad y en su misericordia, lo primero que hace es librarla de todos esos que la quieren linchar. Todos esos a quienes ella les importa literalmente un bledo, quieren usarla para hacer daño a Dios, pero no les importa a Dios, ni les importa a ella, ni les importa a nadie. Y él,
con mansedumbre pero con firmeza, la libera de todo eso. Y cuando se queda a solas con ella, la mira a la cara. No tiene miedo de mirarla a los ojos, por muy pecadora que sea. Y le habla, le dirige la palabra. Si hay algo hiriente en la vida, tremendo, es que se nos ignore, que ni siquiera se nos mire a la cara, ni se nos dirija la palabra. No hay desprecio mayor. Con esta mujer lo hicieron todos. El único que no la despreció fue Jesús. En cuanto pudo librarse de todos aquellos y se quedó a solas con ella, se alzó, la miró a la cara y le dirigió la palabra. Lo primero que hace Jesús es devolvernos la dignidad de lo que somos, la dignidad que el pecado nos roba y que nos acaban de robar los pluscuamperfectos de turno. Los que creen que porque pecamos ya no tenemos dignidad. Jesús se dirige a ella y la habla. Ella, lo que ella es, su historia, su momento, su dolor interior, su tormento, lo que esta mujer estuviera sintiendo y padeciendo, importaba algo a sus acusadores. Alguien la escuchó, alguien le dio opción de explicar algo, de hablar, de decir. No importaba a nadie. Ni siquiera importaba su pecado, importaba machacar a Jesús, pillarle. Y él le pregunta, mujer, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado. ¿Dónde están todos esos que solamente saben lapidar y matar? ¿Dónde están estos que solamente saben ver pecados? Nos hemos quedado solos tú y yo. Jesús no tiene problema en quedarse a solas con esta mujer que claramente es una pecadora. No le produce repulsa, no tiene miedo a contaminarse por hablar con ella, por estar junto a ella. Se siente lleno de misericordia y compasión ante esa historia de dolor, de sufrimiento, de pecado que él no niega, sino que acoge y cura poco a poco. Sin embargo, hay otra clase de personas que él no soporta. Los de las máscaras, los de doble corazón, los hipócritas. Los comediantes de la fe, y tampoco los acusadores, los jueces, los implacables. Y mansamente, pero con firmeza, los hace desaparecer. No los tolera en su presencia. Busca corazones pobres,
busca corazones enfermos, pecadores, pero sinceros, transparentes. Porque con el insincero nada hay que hacer, nada se puede hacer. Esa es la peor enfermedad. Y Jesús hace algo precioso, precioso, precioso. Se levanta, como decimos, se acerca a ella, le mira a los ojos, a la cara, de frente, y la llama mujer. Mujer. Esa palabra llena de dignidad, la misma palabra con la que se dirige a su madre, a la que nunca peca, a la llena de gracia. La palabra más digna, más grande, mujer. Para Jesús ya no es la adúltera, la arrastrada, es una mujer. Una mujer viva y destinada a la vida. Y Jesús entra en aquella mujer, en lo más íntimo de su corazón, en lo más hondo de su alma, dignificándola, sin negar todo lo que hay en esa alma de dolor, de pecado, de impureza. Pero entra como de puntillas, sin avasallar, sin condenar, sin negar la verdad también, siendo consciente de que entra en alguien que tiene rostro, sentimientos, historia, vida, que no es una idea, que no es una norma, que es un ser humano, creado a imagen y semejanza de su Padre. Y se adentra en el santuario íntimo de aquella alma como de puntillas, con toda su majestad, con toda su capacidad de curar, pero con toda la delicadeza del mundo. Porque el que ama procede así. No pisa, no atropella, no arrastra, no machaca. Jesús entra en aquella alma sanando, aliviando, dignificando, consolando. Aprendiendo, si cabe la expresión, de la intimidad y de la fragilidad. Levanta a esa mujer de lo hondo de su miseria, de su vergüenza y de su dolor, y le devuelve la dignidad y le brinda la confianza cuando le dice: vete y no peques más. Yo me fío de ti, sigo apostando por ti. Ahí tienes delante un horizonte limpio, nuevo, una oportunidad, vida. Vívela, sigue tu camino. No te pongo 15.000 vallas y 200.000 reproches. Sigo apostando por ti, sigo confiando en ti. Este es Jesús y este es nuestro juez. Jesús no tiene miedo de algo que a nosotros nos asusta muchísimo, que es la fragilidad.
Si miramos con atención la historia, nuestra sociedad actual, vemos que el termómetro del nivel moral que nos rodea, y esto es una constante a lo largo de toda la historia, radica en el cuidado de los frágiles, de los últimos, de los discapacitados, de los pobres. Fijémonos en cómo marcha esto, viendo cómo se atiende a las piezas, por decir de alguna manera, piedras descartadas de la sociedad. El grado de civilización, el nivel de un pueblo, se mide por eso, no por las proezas de los fuertes, por cómo marcha la economía, por los avances técnicos. Tengo el convencimiento de que el gran retroceso de lo que se llama el primer mundo se debe a que se ha descuidado justamente eso. El cuidado de los débiles, de los pobres, de los frágiles. En nuestro llamado primer mundo en el que se supone que vivimos, hay una cifra que a mí me aterra. El 98% de los niños diagnosticados antes de nacer de cualquier tipo de malformación, de síndrome de Down principalmente, son abortados. El 98% de los diagnosticados. Y eso es espeluznante. A mí me impresiona muchísimo. ¿Quiénes somos nosotros para decidir que no tienen derecho a vivir? Por algo que ni siquiera es una enfermedad. Bueno, somos tan listos, pero no sabemos la verdad. No me voy a poner yo a explicar aquí técnicamente pormenores de ese tipo, pero el síndrome de Down no es una enfermedad. Es una alteración cromosómica, no están enfermos, son diferentes. Y porque sean diferentes, los que se supone que somos estupendos tenemos derecho a decir que no pueden vivir. Ahí, en cosas como esas, no en los avances tecnológicos, es donde se mide la civilización de una sociedad. Y me duele mucho decirlo, pero es así. Vivimos en franco retroceso. Algo está funcionando mal. Somos jueces inmisericordes. Ante esos niños que no dejamos nacer, Jesús se pondrá delante y dirá, ¿pero cómo? ¿Te han condenado? ¿No te dejan nacer? ¿Quién de ellos es perfecto? A lo mejor cromosómicamente sí son perfectos, pero ¿qué tienen en el corazón? Si a eso le añadimos que esas personas con una alteración que les hace diferentes son absolutamente incapaces de hacer mal conscientemente a nadie, llegamos a la conclusión, yo por lo menos lo veo así, de que si ellos gobernaran el mundo y lo rigieran, no habría la crueldad que hay ahora. Pero nosotros hemos decidido que ellos, que podrían poner el contrapeso de humanidad, de bondad, de ternura, no tienen que estar aquí.
quien podría a lo mejor salvarnos y hacer el mundo un poco más habitable, decidimos cargárnoslos antes de nacer. Y esto en aras de la supuesta civilización. En fin, que Dios nos perdone, ¿no? Y me perdone este pecado y esto que os digo, pero es que no puedo evitar decirlo. Leonardo da Vinci observaba que el semiarco es la figura arquitectónica más frágil, porque no se sostiene solo. Pero también decía que con dos semiarcos, dos medios arcos, apoyándolos uno contra otro, dan lugar a un arco, que es la figura arquitectónica más robusta, más fuerte. Yo soy muy débil, soy un semiarco que no valgo para casi nada. Y tengo necesidad siempre de otro en quien apoyarme. Para poder ser fuerte. Tengo necesidad de amor, de compasión, de misericordia, porque soy absolutamente frágil. Una fragilidad apoyada en otra fragilidad puede sostener el mundo. Pero necesitamos dar el paso de no tener miedo a la fragilidad y a lo vulnerable. Y ahí, como en todo, Jesús se lleva la palma. Acabamos de celebrar, todavía estamos celebrando la Navidad. El poderoso hecho niño. No tuvo miedo a la fragilidad y abrazar la fragilidad cambia el mundo. Dios cambió el mundo abrazando la fragilidad. Dios venció el pecado y la muerte abrazando la pequeñez. También nosotros tenemos que cambiar el mundo mirando a la fragilidad de frente, no teniéndola miedo. Dialogando con los pecadores, porque el pecado no es contagioso, no es un virus. Hablar con los pecadores no nos contamina. Nos contamina la soberbia de no querer hablar con ellos. Mirar a los pecadores de frente, acercarnos a ellos, compadecernos, nos asemeja a Jesús. Y eso transforma el mundo. Eso y el no tener miedo a la fragilidad. Jesús ha venido a mostrarnos al Padre. Ha venido a mostrarnos no al Dios del Sinaí, que era una especie de Júpiter tonante, que daba miedo, y del que los israelitas decían, no, que no nos hable Dios, que vamos a morir todos, que nos hable Moisés. Ahora Dios nos ha hablado de una manera que no da miedo, que es Jesús recién nacido. Y nos está diciendo, vete y no peques más.
No nos habla el Dios Todopoderoso que da miedo, sino el Abba, suave, tierno, omniamante. Y nos habla, como dice el Evangelio, encontraréis una señal, un niño recostado en un pesebre envuelto en pañales. Ese es el lenguaje de Dios. No es un dedo que apunta, señala y condena, sino es alguien que escribe en nuestro corazón: yo te amo. Y este niño es mi manera de decirte: yo te amo. Vamos a quedarnos contemplando al Señor, contemplando al niño y saboreando estas 5 palabras que cambian la vida y abren un horizonte infinito. Vete y no peques más. Sigue adelante, vive y no peques más.